Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Qué gusto reencontrarnos en este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Muchos temas este día. Le invitamos para que se quede con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Saludamos y agradecemos a quienes nos siguen a través de Canal 44, la señal de todos, o a quienes nos sintonizan en algunos de los estados de la República Mexicana y también más allá de nuestras fronteras en América Latina, gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Hoy hablaremos, entre otras cosas, de la pandemia que no ha impactado de la misma manera en el mundo. América Latina ha sido de las zonas más golpeadas. Hoy le presentaremos algunos datos respecto a este continente. México y Colombia lideran hoy por hoy las muertes maternas por COVID-19, de acuerdo al más reciente informe de la Organización Mundial de la Salud. Los niños y adolescentes son los nuevos grupos vulnerables ante esta variante Delta. De esto también estaremos hablando en este programa. Y Boris Johnson declara un aumento de impuestos en el Reino Unido para mejorar el sistema de salud. Esto y mucho más en este programa especial. Vamos con Rocío López Fonseca para que nos ponga en contexto. Regiones de América Latina y el Caribe se han convertido en zonas críticas de la pandemia de COVID-19, exacerbada por estructuras de protección social débiles, sistemas de salud fragmentados y profundas desigualdades. La COVID ha provocado en la región la peor recesión de los últimos 100 años, lo que podría aumentar el número de personas en situación de pobreza en América Latina en 45 millones, hasta llegar a un total de 230 millones de personas, y el número de sujetos en situación de extrema pobreza en 28 millones, llegando a un total de 96 millones de personas, poniéndolas en riesgo de desnutrición y poniéndolas en el sitio de vulnerabilidad. En una región que ha experimentado un sinnúmero significativo de crisis políticas y protestas en los últimos años, el aumento de las desigualdades, la exclusión y la discriminación en el contexto de la pandemia ha afectado negativamente el goce de los derechos humanos y los avances democráticos, situación que, de no atenderse, podría eventualmente derivar en malestar social y disturbios, lo que también ha empeorado y fomentado los éxodos masivos de familias enteras para salir de sus países. Antes de la pandemia, el modelo de desarrollo de la región ya enfrentaba graves limitaciones estructurales, elevados niveles de desigualdad, limitaciones de las balanzas de pagos y exportaciones concentradas en sectores de baja tecnología, además de deficientes sistemas de salud que se han desquebrajado aún más con la excesiva demanda de pacientes COVID y del rezago en la detección y atención de otras enfermedades, informó Rocío López Fonseca. Conozcamos el más reciente informe de la Organización Mundial de la Salud. Nuestro compañero Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE en Ginebra, Suiza, nos presenta los detalles. Antonio, qué gusto escucharte. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La pandemia avanza actualmente a 2 velocidades. En los países donde las tasas de vacunación son más altas, los contagios no descienden, pero sí lo han hecho en general las hospitalizaciones y los fallecimientos. Por otro lado, en países con menor cobertura de vacunación, en general naciones en desarrollo, la presión de sus sistemas sanitarios sigue siendo aún muy alta. En este contexto, la Organización Mundial de la Salud, que el mes pasado pidió a los países más avanzados en la vacunación anti-COVID que no administren dosis de refuerzos antes de finales de septiembre, ha extendido su petición hasta el término de este año, dada la desigualdad de distribución de dosis que se mantiene en el planeta. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lanzó esta petición en rueda de prensa, subrayando que aunque algunos colectivos en riesgo podrían necesitar dosis de refuerzo contra la COVID-19, por ahora no es deseable un uso extendido de estas entre la población completamente vacunada. El máximo responsable de la OMS lamentó que siga el desigual reparto de vacunas y aseguró que está muriendo un número de gente que no debería, 50.000 personas a la semana como media desde hace un año, debido a que pese a tener las soluciones para detener la transmisión y salvar vidas, no se están compartiendo.
Tedros también se quejó de que los países desarrollados han prometido donar más de 1.000 millones de dosis, pero solo un 15% de estas promesas se han materializado. De forma paralela, las farmacéuticas han dicho que darían prioridad al programa de reparto de vacunas COVAX, pero no lo han hecho. No queremos promesas, queremos vacunas, insistió Tedros, quien dijo sentirse en shock después de que el pasado martes la Federación Internacional de Farmacéuticas dijera que ahora que los países ricos han vacunado a la mayoría de su población es cuando se puede cambiar el foco hacia un mayor reparto a los países en desarrollo. La OMS pidió este reparto igualitario desde el principio, no cuando los países más ricos hubieran completado sus vacunaciones, señaló Tedros, quien prometió no quedar callado cuando las empresas y los gobiernos que controlan la cadena de suministro global creen que nos vamos a conformar con las sobras. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Antonio, por esta información. Y mire, se lo adelantábamos ya en titulares, lamentablemente México y Colombia encabezan la lista de los países en América Latina con mayor número de muertes maternas debido al COVID-19. Hasta ahora, más de 270,000 mujeres embarazadas se han enfermado con COVID-19 en las Américas y más de 2,600 de ellas, o el 1% de las infectadas, han muerto a causa del virus, informó la directora de la Organización Mundial de la Salud, Carissa Etienne. Aun cuando los datos varían entre países, algunos están haciendo un rastreo muy cercano de las cifras. El riesgo registrado es especialmente alto en México, Argentina y Brasil, que conjuntamente representan el 50% de las muertes por COVID entre mujeres embarazadas en nuestra región. Durante las últimas 3 décadas, América Latina y el Caribe luchó por reducir la mortalidad materna, y ahora la pandemia amenaza con acabar con 20 años de logros, dijo. Casi todas las muertes maternas se pueden prevenir y estas pérdidas son incalculables. Se sabe que si las mujeres embarazadas se infectan, tienen un mayor riesgo de desarrollar síntomas graves de COVID y requieren con mayor frecuencia ventilación y cuidados intensivos en comparación con las mujeres que no están embarazadas. También tienen una mayor probabilidad de dar a luz a su bebé de manera prematura. Al menos 4 de cada 10 países de la región reportaron interrupciones en la atención materna y neonatal y se han generalizado durante este segundo año de la pandemia, informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth, por este informe. Vamos ahora a Honduras. Ahí se encuentra nuestra compañera Naomi Mesa, periodista de STV Telebásica, con el siguiente informe. Naomi, te escuchamos. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44. La jefa de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, Carla Pavón, confirmó que se registran ya en el país 15 casos de mucormicosis, mejor conocido como hongo negro, relacionados al COVID-19. La galena manifestó que esto enciende la alarma porque de 2019 al 2021 solo se habían reportado en el Hospital Escuela 3 casos, en los que va de este año ya van 15, que nunca se había tenido en años. La Secretaría de Salud dio a conocer que se han recibido un total de 5.725.537 vacunas, mismas que se han adquirido a través de donaciones por parte de países amigos, otras a través del mecanismo COVAX. De igual manera, por compras directas del gobierno y pueblo de Honduras y el Instituto Hondureño de Seguridad Social. De igual manera, la Secretaría de Salud, a través de la Unidad de Vigilancia, informó que remitió al Instituto Gorgas de Panamá 50 muestras para el diagnóstico de la secuencia de muestras positivas de COVID-19 de los meses junio, julio y agosto, obteniendo los resultados oficiales de las muestras que la variante preocupante predominante en el país es la gamma. Asimismo, se obtuvo otra variante común, que es B.1.628, representando un 72% de los resultados secuenciados. La variante Delta ha sido detectada de manera esporádica, solamente en 2 muestras, lo que significa que en este momento no es la variante preocupante predominante en el país. Honduras ya sobrepasa los 343.800 casos positivos por COVID-19. Se reportan al menos 107.500 personas recuperadas, con el lamentable deceso de más de 9.000 hondureños. Les recordamos a la población que se cuiden en todo momento. Las vacunas no impiden el contagio, por lo que no deben olvidar las medidas de bioseguridad y que, de no ser necesario, no salgan de su casa. Para Coronavirus, la pandemia, informó Naomi Mesa de STV Telebásica.
Gracias, Naomi. También gracias a todos nuestros hermanos hondureños que nos siguen a través de STV Telebásica. Un abrazo muy fuerte. Y mire, en más información, lamentablemente los niños y los adolescentes siguen siendo hoy por hoy los grupos más vulnerables ante la variante Delta del virus SARS-CoV-2. Las niñas, los niños y los adolescentes se han convertido ahora en otro grupo vulnerable ante la tercera ola provocada por la variante Delta, coinciden especialistas. La variante Delta es más contagiosa que otras variantes y la evidencia científica indica que es entre un 40 y un 60% más transmisible que la cepa alfa, dominante en países como Estados Unidos, y es un 50% más transmisible que la cepa original detectada por primera vez en Wuhan. Estudios han revelado que los pacientes con Delta tienen el doble de probabilidades de ser hospitalizados que los infectados con alfa. Los síntomas de una infección Delta también pueden diferir de los síntomas típicos de COVID-19 y facilitan que las personas propaguen el virus sin saberlo. Se parece más a un resfriado común, que incluye dolor de cabeza, secreción nasal y dolor de garganta. Los grupos no vacunados son los más vulnerables a Delta y los brotes entre niños y jóvenes, que aún no son vacunados en países como México, están provocando nuevos aumentos repentinos en esas naciones, donde Delta se está propagando, especialmente en las escuelas. Si bien la cantidad de niños enfermos gravemente o que han muerto son menores a causa de COVID, la evidencia sugiere que cada vez más un número significativo continúa experimentando síntomas persistentes durante meses después de la infección inicial. Incluso si el caso fue leve, si bien no hay cifras exactas, la investigación sugiere que una cantidad significativa de niños podrían ser estos pacientes de larga distancia, es decir, con la enfermedad de manera prolongada, informó Rocío López Fonseca. Vamos a una pausa, usted no se vaya, regresamos con mucha más información. Esta pandemia dejó en evidencia que la mayoría de los países en el mundo no está preparado en cuanto a su sistema de salud para hacer frente a una pandemia de estas dimensiones. Uno de estos países, sin duda alguna, fue el Reino Unido, donde hoy su primer ministro, Boris Johnson, está tratando de aumentar impuestos para mejorar el sistema de salud en Reino Unido. El gobierno de Reino Unido implementará un plan para ayudar al Sistema Nacional de Salud a recuperarse de la pandemia y solucionar los problemas de atención que gobiernos anteriores han evitado durante décadas, informó el primer ministro Boris Johnson. Cuando COVID atacó, había 30,000 camas de hospital en Inglaterra, ocupadas por personas que habrían estado mejor atendidas en otro lugar. Y la consecuencia inevitable fue que los pacientes no podían someterse a operaciones de cadera o tratamiento contra el cáncer o cualquier otra ayuda que necesitaran. Con un nuevo sistema de salud en todo el Reino Unido y de asistencia social, podremos abordar los atrasos del COVID, aumentar la capacidad hospitalaria y asegurarnos de que nadie vuelva a vivir con el miedo de perder todo para pagar los costos de su cuidado, dijo. Todos conocemos a alguien cuya prueba, exploración o reemplazo de cadera se retrasó o que ayudó a proteger el sistema de salud en medio de las inmensas presiones de COVID-19 al posponer el tratamiento para una nueva afección médica, añadió. Hay que pagar buenos salarios por las 50,000 enfermeras adicionales que se están contratando. Para ello anunció un nuevo impuesto de asistencia sanitaria y social del 1.25%, informó Elizabeth Ortiz. Argentina, que ha inmunizado a su población principalmente con la vacuna rusa de Sputnik V, ha recibido ya su primer cargamento de vacunas Pfizer contra COVID-19. Argentina recibió el miércoles 100.620 dosis de vacunas Pfizer-BioNTech contra el COVID-19, de un total de 20.500.000 previstas para este año. La ministra de Salud, Carla Bisotti, recibió el cargamento en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde explicó que el país espera recibir 580,000 dosis en septiembre, mientras que el resto llegarán entre octubre y noviembre. Serán utilizadas según el plan provincial para iniciar los esquemas de vacunación de adolescentes sin comorbilidades en forma universal, empezando
con los 17 años o también en función del plan provincial para completar esquemas de vacunaciones. En el acto de recepción de vacunas estuvo presente también la encargada de negocios de Estados Unidos en Buenos Aires, Mary Kay Carlson. Estados Unidos y Argentina son socios y vamos a continuar trabajando juntos para combatir esta pandemia. El gobierno también espera recibir en septiembre casi 850,000 dosis de la vacuna AstraZeneca como parte de una nueva donación de España. Argentina ha vacunado a 28.500.000 personas, que representan el 63% de la población total, de las cuales 17.100.000 recibió el esquema completo de 2 dosis. Según el balance del Ministerio de Salud, Argentina registra casi 113,000 muertos por coronavirus y 5.200.000 contagios desde que se inició la pandemia. Bueno, parte de lo que está sucediendo en Argentina, hay que decir también que este país firmó un convenio hace ya varios meses con México para, entre ambos países, fabricar y distribuir la vacuna de AstraZeneca, un proyecto que ha avanzado lento y con retrasos, pero que bueno, poco a poco ha comenzado ya a producir sus primeros resultados. La nueva ola de COVID-19 presenta un nuevo rostro de la pandemia. Ahora son los jóvenes que lamentablemente están presentando síntomas más graves y tristemente también muriendo. El nuevo rostro y los nuevos protagonistas de la nueva ola de casos de COVID en México son los jóvenes y las personas que aún no han recibido la vacuna contra el virus. La edad promedio de los contagios se ha reducido en las últimas semanas y ya ronda los 38 años, en comparación con la que se había registrado en las 2 olas anteriores de 44 años. El promedio de edad de las hospitalizaciones ha caído también drásticamente, al pasar de 59 a 50 años, mismo caso que la de defunciones, que pasó de 65 a 59 años, con lo que se ha demostrado que el virus no solo afecta a los adultos mayores y con enfermedades crónicas. La mayoría de las personas con COVID en este momento son menores de 50 años y más del 90% no habían sido vacunadas según los últimos reportes del propio gobierno mexicano. A pesar de esto, no se anunciaron nuevas medidas para contener la propagación del coronavirus y, en concreto, a la variante Delta, que ya es la predominante en la capital del país, que hasta el momento ha sido la zona más afectada por la pandemia. A contracorriente de la mayoría de los países del continente, México nunca ha solicitado pruebas negativas a los viajeros al país, ni ha impedido el tránsito de personas que no se han vacunado, como ha hecho Europa, informó Rocío López Fonseca. En Bruselas avanza también la vacunación. El 52% de su población ya fue inmunizada. En Bélgica las mascarillas han ido desapareciendo y entre los pocos que siguen teniendo la obligación de llevarlas figuran los camareros. Pero en la capital, Bruselas, la tasa de vacunación va a la zaga respecto al resto del país. Poco más del 52% de la población ha recibido la pauta completa y las autoridades se están planteando imponer el pase sanitario, lo que obligaría a los restaurantes a escanear el ya famoso código QR. Sería un poco triste porque nuestro sector ya ha sufrido mucho y ahora podríamos convertirnos de nuevo en rehenes de la situación. Me pregunto si no hay otra forma más eficaz de hacer esto. Su sentimiento es compartido por la asociación que agrupa a los hoteles, restaurantes y bares de Bruselas. Y también están indignados porque solo la región en torno a la capital tendría que aplicar esta medida y no el resto del país. Por el momento, las autoridades se han limitado a esgrimir la amenaza del pase, lo que podría animar a los más reticentes. En países como Francia, Italia, Dinamarca e Irlanda, donde ya existen sistemas similares, las tasas de vacunación han experimentado un aumento notable. Uno de los comensales aquí en Bruselas trabaja como camarero en París. Tras la primera semana empezó a funcionar. Los clientes saben que lo necesitan, así que simplemente vienen, lo escanean y ya está. Otros clientes afirman que no les importaría. Si me da acceso a restaurantes y otras actividades como festivales, estaré encantado de hacerlo. El primer ministro belga no ha dudado esta semana en pasearse por las calles de Bruselas para pedir a la gente que se vacune.
El sector de la hostelería está a la espera de una decisión que podría llegar en la reunión prevista para el próximo 17 de septiembre. Bueno, pues así las cosas en Bruselas con este avance en la inmunización de sus habitantes. Y España aplicará una tercera dosis de vacunas anti-COVID a las personas inmunodeprimidas. España ofrecerá una dosis adicional de vacuna contra COVID-19 a personas inmunodeprimidas. A partir de mañana, las comunidades autónomas pueden empezar a inocular estas dosis adicionales a estas personas de estos 3 colectivos que les acabo de decir. Aquellas personas que tienen una inmunosupresión grave, bien por trasplante de órgano sólido, bien por trasplante de médula ósea o bien por un tipo de tratamiento de inmunosupresión, los anti-CD20. El gobierno descartó la generalización de una dosis adicional para toda la población. Y las dosis de refuerzo serán preferentemente de tipo ARN mensajero y se administrarán al menos 28 días después de la última inyección o 6 meses después del final del tratamiento anti-CD20. Estamos hablando, lo quiero dejar bien claro, de una dosis adicional. Es decir, se trataría de completar aquellas personas que ya han recibido la pauta vacunal una nueva dosis adicional para intentar igualar el nivel de inmunidad que confiere las vacunas a aquellas personas que no tienen este tipo de inmunosupresión grave, ¿no? El ministerio afirma que no se dispone de datos sólidos que recomienden administrar una dosis de refuerzo en población general. Con el 77,7% de su población vacunada, España es líder de vacunación entre los países más poblados de Europa. Bueno, pues así las cosas están en España. De España regresamos ahora a México. Como usted sabe, nuestro país está viviendo desde hace ya varios meses una ola de migrantes, principalmente centroamericanos, también de Haití y de Venezuela, y esto ha generado una nueva emergencia dentro de la pandemia de COVID-19. Es por ello que las autoridades mexicanas, y en este caso las de Honduras, se han preocupado porque sus migrantes en nuestro país estén también vacunados contra COVID-19. Unos 150 migrantes hondureños fueron vacunados contra la COVID-19 en el municipio mexicano de Tapachula, en un acto atestiguado por la primera dama de Honduras, Ana García. Acompañada de varios funcionarios de Honduras, la primera dama explicó que la visita se da para conocer la situación de los migrantes que se encuentran en territorio mexicano y obtener información para poder beneficiar a esta población. No desconocemos que la migración en los últimos años ha sido una constante, es parte de la historia de todos los países y que en el caso particular de Honduras como Centroamérica, también al igual que México, somos países expulsores y somos países de destino. La campaña de vacunas es impulsada por el Instituto Mexicano de Seguro Social y busca beneficiar a los migrantes del sur de México, donde se estima que hay hasta 80,000 personas varadas. Desde la semana pasada se empezó con el proceso de vacunación en parques y albergues, inmunizando a más de 600 personas. Los migrantes que más se han protegido contra la COVID-19 al momento son haitianos y hondureños. La región vive una ola migratoria sin precedente en años y como prueba de ello, Estados Unidos detuvo el pasado de julio en su frontera sur a 212,672 indocumentados, la cifra más alta en 20 años. La primera dama de Honduras, Ana García, encabeza una misión de 2 días que visitará la frontera sur de México para conocer mecanismos de protección que garanticen los derechos humanos de los inmigrantes de su país que atraviesan esta nación con la idea de llegar a Estados Unidos. La agenda de trabajo incluye visitas a albergues, a estaciones migratorias y reuniones con altas autoridades de México. Vamos a hacer una muy breve pausa, regresamos ya para iniciar nuestra charla con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Con él y con más noticias regresamos después de la pausa. Los casos de COVID-19 en el mundo lamentablemente han aumentado de manera sustancial, en algunos países incluso con cifras mucho más altas que la primera y la segunda ola. Esto debido a lo lento como avanza la vacunación, entre otros factores.
Durante la última semana hubo casi 1.5 millones de casos nuevos de COVID-19 y más de 22,000 muertes en las Américas. Esto es casi el doble de las infecciones reportadas en esta época del año pasado, de acuerdo con el informe más reciente de la Organización Panamericana de la Salud. En América del Norte, Canadá reportó un aumento en los casos nuevos, mientras que las hospitalizaciones continúan incrementándose en Estados Unidos. Es una situación en la que los hospitales siguen saturados, mientras que las camas de las unidades de cuidados intensivos escasean en muchos estados de la Unión Americana. En el Caribe hay aumento de muertes en San Martín, Jamaica y Puerto Rico. Las infecciones por COVID-19 están repuntando en Costa Rica, Guatemala y Belice. Más de la mitad de los hospitales en Guatemala están por encima de su capacidad debido a que atienden pacientes con COVID. La OPS reporta un leve incremento de casos en Venezuela. Sin embargo, las campañas de vacunación han logrado que solo el 28% de la población en América Latina y el Caribe tengan su esquema completo anti-COVID. Guatemala y Nicaragua aún están por debajo del 10% de cobertura. En Venezuela, poco más de 11% de las personas se han vacunado por completo. Y luego en Haití, menos del 1% de la población ha sido protegida, informó Elizabeth Ortiz. Bueno, ya lo esperaban ustedes y como siempre nos da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. Hola Belén, buen día, qué gusto saludarte. Igualmente, doctor, muy buen día. Pues hemos revisado a lo largo de todos estos meses de pandemia cómo han reaccionado cada uno de los países para hacer frente a la pandemia y decíamos ahorita en el corte, doctor, que no ha habido aparentemente ningún sistema de salud en el mundo que haya resistido o que esté resistiendo una pandemia como la que hoy por hoy enfrentamos. Sí, Belén, la mayor parte de las escenas que vimos, sobre todo en los vértices de los picos pandémicos, tres, uno de ellos, el primero, con una incidencia en un nivel muy alto pero muy prolongada, el segundo pico entre diciembre y enero pasados, y el tercero el que estamos viviendo en este momento, la tercera ola que para algunos países se está convirtiendo en un serio dolor de cabeza, con más intensidad que incluso la primera o la segunda de las olas epidémicas. En ese sentido, Belén, efectivamente, ¿cuántas veces fueron rebasados los sistemas de salud? Sobre todo las capacidades hospitalarias para atender a pacientes graves con COVID-19. ¿Cuántas veces incluso países como Reino Unido, países como Italia, Francia se vieron rebasados en su capacidad hospitalaria de respuesta a atención? Y en cuántos países no solamente fue la capacidad hospitalaria, sino además insumos, equipamiento, porque en muchos países, si bien existían camas de hospital, pero no ventiladores en número suficiente para atender a los pacientes, y en algunos momentos también, hay que decirlo, lo que se vio rebasado fue el personal de la salud que no tenía en su momento suficientes médicos o enfermeras para la atención de pacientes con COVID. Entonces, todo esto sí debe llevar a la reflexión del fortalecimiento de los sistemas de salud. Lo decíamos antes, para la atención del día a día, pero también para la atención de una crisis epidémica como la que estamos viviendo hoy. Se dice que una variable de calidad en un sistema hospitalario es que tú debes tener siempre al menos un 15% de tus camas de hospital disponibles para una eventualidad epidemiológica, para un desastre natural, para un evento inesperado de violencia, por ejemplo, etcétera. Tú debes tener 15% de tus camas de hospital disponibles siempre, digamos, libres para atender una contingencia de esta naturaleza. Cuando la verdad es que en muchos países, en las camas de hospital, en los sistemas de salud del ámbito público, la ocupación hospitalaria es cercana al 100%. Entonces, ya desde ahí hay algo que no está suficientemente preparado. Y entonces no cabe duda que fortalecer el sistema de salud. ¿De qué manera?
Por supuesto, con capacidad e infraestructura instalada suficiente, pero también con equipamiento y además equipamiento de calidad. Número 3, con insumos suficientes y de calidad. Pero número 4, algo que es la piedra angular de los sistemas de salud, el personal de la salud. Que haya un suficiente número de médicos, de enfermeras, de nutriólogos, de psicólogas y psicólogos, en fin, de todos quienes integramos ese apartado de profesionales de la salud para el atender día a día, pero también para atender una contingencia como esta. Doctor, y es que pues esto nos coloca frente a disyuntivas, sin duda alguna, porque bueno, primero una pandemia de este tipo, como usted bien lo decía, es difícil preverla, es decir, no estamos hablando de un fenómeno climatológico que con algunos días de anticipación, me refiero por ejemplo a algún huracán, alguna tormenta, de alguna manera da tiempo a organizar ciertas acciones. Y en este caso, pues estamos hablando de un hecho que nadie se esperaba, que aunque han sido cíclicas, es difícil conocer la magnitud en que se presentarán. Y bueno, tener preparado también un sistema, doctor, que en términos generales va a estar pues poco usado y no sé si es la palabra, inutilizado, porque va a estar ahí como de reserva, pues también son lujos que muchas veces los países, las regiones no se pueden dar, doctor. Tiene que haber equilibrio, Belén, un equilibrio en donde tú tengas esa reserva para una contingencia sin que sea una infraestructura completamente ociosa, ¿verdad? Esa planeación de la infraestructura en salud tiene además como sustento variables que se pueden medir de manera muy adecuada para que tampoco te excedas en la cantidad de camas de hospital que vas a tener sin utilizar y de forma ociosa, pero sí tener las que se requieren para una contingencia que en cualquier lugar del mundo se puede vivir en cualquier momento. Estoy hablando de temblores, de huracanes, estoy hablando pues incluso de contingencias violentas que se pueden dar y también de estas contingencias epidemiológicas. Ayer comentábamos de la salud global y de una salud, del concepto de una salud. No tenemos una óptima salud del medio ambiente, no tenemos una óptima salud animal y por lo tanto estamos ante riesgos persistentes en relación a la salud pública del ser humano, ¿no? Sorprendió al mundo, y lo hemos comentado aquí en otras ocasiones, doctor, la manera rápida como reacciona China ante este virus que justo surge ahí en este país, una reacción que no volvimos a ver en otros países, doctor. Sí, levantaron un par de hospitales en un mes, un poco menos incluso, seguramente con infraestructura de prefabricación que ellos han desarrollado, seguramente para propósitos generales, incluso de comercialización, para la rápida construcción de infraestructura en salud. Pero también, Belén, me parece que un punto que no hemos abordado con detalle es el que se refiere a esas enfermedades que están siendo endémicas en diferentes partes del mundo y que un día, por el comportamiento del medio ambiente, por las características y modificaciones en la característica del medio ambiente, pueden detonar. Por ejemplo, dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla, todas estas conocidas como arbovirosis, que derivado del calentamiento global se han convertido en enfermedades persistentes en diferentes regiones del mundo. En la actualidad se estima que cerca de la mitad de la población mundial, somos alrededor de 8,000 millones de personas, que cerca de la mitad de la población mundial está en riesgo de infectarse por alguna de estas arbovirosis en algún momento de la vida. ¿Y por qué motivo?
Bueno, porque los vectores transmisores de estas enfermedades ocupan la franja conocida como franja tropical, en donde vive la mayor parte de personas del mundo, y porque además estos vectores están teniendo mayor capacidad de reproducción, están teniendo mayor capacidad en cuanto a los niveles sobre el nivel del mar para reproducirse, etcétera, y eso también puede representar más y más retos cada vez para los sistemas de salud, para responder y atender esos problemas de salud. Todo eso se tiene que estar monitoreando, identificando, porque efectivamente las epidemias o las pandemias pareciera que no avisan, pero hay indicios de que se pueden presentar. Estas que son cíclicas. Sí, que son cíclicas. Acuérdate de las pandemias de influenza o de las epidemias de influenza, que las esperamos cada 10 años. De hecho, esta que estamos viviendo de COVID-19 pensábamos que era la que esperábamos de influenza, que la esperábamos para finales de la década, ¿no? Pues la que aparece es COVID-19, por eso los primeros casos se pensó que eran influenza. Claro, y tampoco nadie imaginaba, doctor, la contundencia, la fuerza con la que llegaría esta pandemia y el tiempo que hoy por hoy nos ha llevado tratar de mitigarla, porque tenemos ya poco más de año y medio. Esto parece no tener fin, tristemente, porque a pesar de que la vacunación, sin duda alguna, ha sido una buena contención en algunas partes del mundo, pues vemos que cada vez hay más casos, más número de muertes, en las segundas, terceras, hasta cuartas olas, doctor, y no hay todavía ni siquiera una expectativa de cuándo podría estar esto medianamente controlado. No, todavía no, Belén. Lo que creo es que para finales de este 2021 e inicios del 2022, la mayor parte de población en el mundo habrá alcanzado inmunidad, ya sea por vacunación o por infección natural. Eso podría ya representar un indicio de que inicios del 2022 pueda representar una reducción en el número de casos, y también lo que siempre hemos visto en pandemias de esta naturaleza, Belén, aunque yo la única previa que he vivido es la de influenza, esta es la segunda pandemia que como profesional de la salud me ha tocado enfrentar, pero lo que históricamente con pandemias, por ejemplo de influenza, vemos es, imaginemos la curva, un primer pico o una primera gran ola y después siguientes olas con un poco menos intensidad y así sucesivamente hasta que se aplana la curva. Eso se vio en la pandemia del 2018, de 1918 con influenza, y en la del 2009 de influenza de igual manera. ¿Y por qué ocurre? Ocurre predominantemente por eso. La de 1918, la gripe española. La gripe española. Influenza también por un virus H1N1. ¿Qué tal? Que tuvo en medio el grave problema de la Primera Guerra Mundial. Sí. Y que se piensa que el motivo por el que se prolongó esta, que se conoce como la madre de todas las pandemias, esta de 1918, es precisamente por la presencia de la Primera Guerra Mundial, que generó diseminación en muchos países. Doctor, pues regresando de la pausa y hablando de estos datos históricos, si esta de España, conocida como la gripe española, que por cierto algunos dicen mal llamada gripe española, luego nos dirá por qué, pero veremos si todavía conserva el título de la madre de todas las pandemias, o esta que estamos viviendo está a punto de desbancarla, o ya la desbancó. Con esto claro que regresamos, doctor, con todo gusto, después de la pausa. El mecanismo COVAX, sobre el cual se tenían muchas expectativas, lo hemos dicho también, avanza lento, pero por ahora
A Venezuela ha llegado casi 694,000 dosis de vacunas contra COVID-19. Venezuela recibió casi 694,000 dosis de vacuna contra la COVID-19 como parte del primer envío realizado al país por el mecanismo COVAX. Las vacunas fueron adquiridas a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, agente de adquisición reconocido ante COVAX, para los países de la región de las Américas con recursos propios del país y constituyen el primer lote del total de 12,068,000 dosis de vacunas que recibiría Venezuela por medio de este mecanismo global. Esta es la primera de varias entregas que se realizarán hasta completar la cantidad de dosis de vacunas necesarias para inmunizar a aproximadamente el 20% de la población total del país, dentro de la cual se encuentran los grupos priorizados en seguimiento a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. La OPS, UNICEF y otros socios han acompañado en el proceso técnico de planificación de la introducción de la vacuna contra la COVID-19, que incluyó la definición de poblaciones priorizadas y las estrategias de vacunación y el seguimiento de los aspectos logísticos para el despliegue de la vacuna. Esta primera entrega está constituida por vacunas contra la COVID-19 producidas por el laboratorio Sinovac e incluidas en la lista de uso de emergencia de la OMS, informó Rocío López Fonseca. Regresamos a nuestra charla con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, antes de irnos a la pausa, decía usted que estas pandemias han sido cíclicas de alguna manera, lo cual también debería mantener a la humanidad pendiente y preparada. Hablaba usted de esta pandemia ocurrida a principios de 1900 en España con la gripe española, que sí. Lo decíamos, doctor, mal llamada gripe española. Sí, incluso España se disgusta porque se le dé el nombre de gripe española, porque realmente lo que ellos señalan es España fue uno de los países que tuvo más capacidad de detección y reporte de los casos. Por eso pareciera haber predominado en España esta pandemia. Sin embargo, lo que se piensa es incluso que fue una influenza que provino de América en la incursión en la Primera Guerra Mundial de los americanos. Son teorías, no han podido confirmarse como tal. Y también, como casi al mismo tiempo ocurrieron los brotes en diferentes países europeos, bueno, pues ahora sí que la paternidad de esa pandemia de 1918, no precisamente se la disputan, pero sí la discuten, ¿no? Se le quedó el mote de gripe española por lo que acabo de comentar. Claro. Pero no fue realmente España el origen. Y que coincide con esta Primera Guerra Mundial, doctor. Sí. Y que es llamada hoy por hoy la madre de todas las pandemias. Sí lo es, Belén, sin lugar a dudas. Tan solo la mortalidad. Murieron cerca de 50 millones de personas en el mundo por influenza. Con menos población influenza, de la que tenemos con hoy. Mucho menos población que la que tenemos actualmente. En el caso de COVID-19 estamos rayando 5 millones de fallecimientos a nivel mundial. Entonces, ahora sí que estamos en el 10% de lo que ocurrió en 1918 con una población mundial muy diferente, ¿no? Desde este punto de vista, entonces, lejos de ser la pandemia de COVID-19 la madre de todas las pandemias. Sí, lejos, indudablemente. Ha sido una de las grandes pandemias, sin lugar a dudas, con mucho impacto económico, con mucho impacto social, con gran impacto sanitario y de igual manera con mucho impacto a la salud mental, Belén. Pero no, la madre de todas las pandemias sigue siendo la de 1918, influenza de una cepa H1N1. Y bueno, históricamente hay otras pandemias un poco menos caracterizadas en cuanto a números, pero por ejemplo, la pandemia de tuberculosis del siglo XVII, que se estima mató a 1/3 de la población europea, es también una gran pandemia. Sin embargo, es una pandemia de duración muy prolongada. Luego, no podemos dejar de hablar
la pandemia de HIV, que inicia en 1981 y que en la actualidad ha sido también una de las más significativas, pero muy prolongada. Que para la cual no hay vacuna. Para la cual no hay todavía una vacuna, están en trayecto, están en estudio, hay tratamientos altamente eficaces, pero alrededor de 40 millones de personas en el mundo de forma acumulada de casos de infección por VIH. Y bueno, la peste bubónica, que fue la pandemia de la Edad Media, que ahí se estima de igual manera que fueron millones de personas. No hay datos tan exactos como quisiéramos, no estaban las estructuras de epidemiología tan bien montadas para identificar qué tanto impacto generó, pero también se estima que mató a la mitad de la población europea. Recordemos esas escenas de pueblos arrasados por la enfermedad, ¿no? La de peste bubónica. Son las grandes pandemias. Doctor, estas pandemias terribles que pareciera también una forma de terrorismo entre la población, entre la humanidad, porque el miedo, el pánico a contagiarnos, a infectarnos, vaya que, como usted decía, ha impactado también muchísimo la salud mental y emocional. Bueno, sí, Belén, y creo que ese apartado nos hace falta platicarlo en alguno de los programas, el relativo a bioterrorismo. Definitivamente es poco probable que alguna de las epidemias o de las pandemias que se han vivido en la humanidad estén relacionadas con bioterrorismo, pero de que se han desarrollado armas biológicas con propósitos de bioterrorismo es algo que está plenamente documentado. Y la Organización Mundial de la Salud, como los Centros para Control de Enfermedades, tienen incluso una clasificación de armas biológicas para las cuales hay que mantener siempre mucha vigilancia. Por ejemplo, están identificadas las que corresponden al grupo número 1, al más importante de los grupos de armas biológicas, en donde podrían estar el virus de la viruela, en donde podrían estar precisamente Yersinia pestis, que es el microorganismo responsable de la peste bubónica, en donde está Francisella tularensis, que es el agente etiológico de la tularemia, Bacillus anthracis, que es el patógeno responsable del anthrax, y también está la toxina botulínica, que deriva de una bacteria llamada Clostridium botulinum. Esas son las consideradas las 5 armas biológicas de clase 1 que hipotéticamente no deben existir, porque hay acuerdos internacionales para la destrucción de cualquier cepa o de cualquier cultivo de alguno de estos microorganismos. Hay acuerdos internacionales. Sin embargo, como luego ocurre, ¿no? Nadie se confía de que hayas desaparecido tu arsenal nuclear. Exacto. La misma situación ocurre con lo relativo a armas biológicas. Y doctor, ¿por qué se consideran armas biológicas? ¿Qué requisito tienen que cumplir para ser catalogadas como tal? Porque son microorganismos que se pueden reproducir en laboratorio, número 1. Porque número 2, son microorganismos que pueden distribuirse, que pueden generar altos niveles de contagio a partir de 1 o 2 o 3 casos índices. De manera intencional, digamos. Sí, de manera intencional. Sí, cuando hablamos de armas biológicas estamos hablando de propósitos intencionales. Claro. Pues recordarás cuando al año aproximadamente de la caída de las Torres Gemelas, luego vino una alerta casi alarma por paquetes o sobres que contenían polvo blanco que se suponía pudo haber sido esporas de Bacillus anthracis, el agente etiológico del anthrax, y que recibieron algunos funcionarios en Estados Unidos según la crónica de algunos medios de comunicación, y se pensó que era otro ataque, pero ya no a través de aviones, sino a través de mecanismos biológicos, ¿no? Se descartó, aparentemente eso no ocurrió, aparentemente no fue como tal,
Pero cuando eso se publicitó, se le volvió a dar mucho interés al análisis y estudio de las posibles armas biológicas, ¿no? Como bien dice, doctor, este sin duda alguna es un gran tema para abordarlo a detalle en otro de nuestros programas y bueno, evidentemente hasta ahora y por las investigaciones que se han hecho no se ha comprobado que el virus del SARS-CoV-2 haya salido de un laboratorio de manera intencional. Se han hecho varias investigaciones, equipos de la ONU que han sido desplegados en China, hasta ahora no se ha comprobado nada, pero sí que es verdad que pueden existir este tipo de acciones y se han comprobado en otros hechos. En otros ámbitos, sí, por supuesto. Sí, las conclusiones de la ONU y de la Organización Mundial de la Salud sí son, número uno, que el, digamos, huésped primario fue un murciélago, que el secundario es un pangolín y que el huésped definitivo que desarrolla la enfermedad COVID-19 es el ser humano. Eso sí está plenamente confirmado, documentado, pero descartado el que pudiera haber surgido de una manipulación molecular en el laboratorio. Doctor, muchas gracias como siempre. Gracias, que tenga Belén. muy buen día. Gracias. Igualmente. Por acompañarnos. Gracias. Nos vamos. Gracias también a usted.